Queridos amigos, muy buenas, bienvenidos otra vez a The Intel Source. Desde Miami, soy Ron Aledo, bienvenido a su programa semanal de análisis geopolítico internacional. Hoy tengo el gran placer, el gran honor de tener a mi viejo amigo y compañero, el coronel don Pedro Baños. Bienvenido a Miami, bienvenido a mi programa, bienvenido a The Intel Source. El coronel Pedro Baños es uno de los más, si no el más famoso y prominente de los analistas de geopolítica en lengua española, en español, tanto de Hispanoamérica como de España. Muy famoso por todo el continente. Es un escritor de primer orden que ha escrito varios de los mejores libros de geopolítica y de análisis de inteligencia que se pueden encontrar en lengua española. El coronel Baños fue jefe de contrainteligencia del cuerpo de ejército europeo en Estrasburgo y fue también jefe del Departamento de Análisis Geopolítico del Ministerio de Defensa en España. Y por los últimos más de una década ha sido una figura reconocida internacionalmente como experto en geopolítica, en análisis geopolítico, y escritor de gran fama. Y es para mí todo un honor, un placer tener al coronel Baños aquí en Miami hoy de invitado. Bienvenido. Ron, qué alegría poder estar aquí contigo. Hace muchísimos años que nos conocemos y quién iba a pensar que algún día podía estar aquí en este plató, en tu programa, acompañándote para hacer este análisis geopolítico que es tan importante hoy hacer estos análisis precisamente en este mundo en el que tanto está cambiando. Así que para mí un placer que estemos en Miami, aquí en tu casa, haciendo este programa. Muchísimas gracias por invitarme, Ron. No, todo un honor, un placer que estés aquí con nosotros, Pedro. Y nada, Pedro, te han traído tus obligaciones profesionales aquí a Miami y no podíamos pasar de esta oportunidad de tenerte aquí con nosotros en el programa. Y nada, siendo tú una de las personas que más ha escrito sobre geopolítica, yo creo que yo le recomiendo a todos mis alumnos, a todas las personas que yo enseño, doy clases de análisis de inteligencia y de geopolítica, yo siempre les recomiendo tus libros. ¿Nos puedes hacer un recuento breve de cada uno de tus libros, y especialmente de tu último libro sobre la geohispanidad? Pues mira, ya he publicado 6 libros, Ron, y el primero de ellos, que lo empecé a escribir hace 10 años, en el 2015, se publicó en 2017, que es Así se domina el mundo. Este fue un gran bestseller mundial, se ha traducido a un montón de idiomas. En España va por 22 ediciones en libro de 22, geopolítica, 22. y más luego 2 tras 2 o 3 en pasta blanda, en edición de bolsillo. Y ahora, precisamente, a finales de este mes de octubre, va a salir la actualización de ese libro. He estado trabajando muchos meses, principalmente todo el verano, para actualizar, porque obviamente ha pasado 10 años y han cambiado muchas cosas. Aunque era un libro en el que quise transmitir esas ideas que son casi permanentes en el tiempo, los principios que nunca cambian de la geopolítica. Pero ponía ejemplos que obviamente pues en algunos casos habían quedado clarísimamente desfasados. Ese fue el primero. El segundo era continuación de ese primero. Estamos hablando del dominio mundial. El tercero, había que hacer algo un poco diferente. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no hacíamos algo relacionado con la guerra cognitiva, con la guerra psicológica? ¿Cómo nos manejan hoy a las poblaciones y cómo intentan que incluso aunque se pierda en el campo de batalla, que se gane en la mente de las personas? Y titulé el libro El dominio mental, fundamental. Otro libro que también ha sido un grandísimo éxito. Y luego hice otro, casi de compromiso, por una serie de circunstancias, con otra editorial diferente. Todo esto lo había hecho con la editorial Planeta, con una de sus filiales, la editorial Ariel, que se titula Un estratega lee a Maquiavelo, el poder. Y es una reinterpretación de la gran obra de Maquiavelo, del Príncipe, traída al momento actual de cómo deberían ser nuestros líderes, cómo debería ser el liderazgo, los problemas a los que nos enfrentamos. Muy interesante. Y también, a Dios gracias, ha tenido un grandísimo éxito. Luego, el siguiente es lo que llamé la encrucijada mundial. Todos los problemas que ahora mismo tenemos como sociedad, a dónde vamos con esta inteligencia artificial, la computación cuántica, la robotización, los problemas de los jóvenes, los problemas para acceder a la vivienda, las drogadicciones, en fin, la soledad no deseada, en fin, muchos temas que ahora mismo pues, nos afectan a ambos lados del Atlántico.
Y luego el último, precisamente, es el, como tú comentabas, que ha sido muy generoso y te lo agradezco, es geohispanidad, que es al final el poder hispano en el nuevo orden geopolítico. Porque fíjate, Ron, tú lo sabes mejor que nadie, que eres un grandísimo experto, todo está cambiando, lo que conocíamos las claves geopolíticas se están desmoronando, estamos pasando de ese mundo unipolar dominado por Estados Unidos a un mundo clarísimamente ya multipolar. Pero claro, ¿y dónde quedaba esta hispanidad? ¿Dónde quedábamos la civilización hispana? Que somos más de 500 millones de personas en el mundo que hablamos español como lengua materna. Es la segunda lengua materna más importante del mundo después del chino mandarín. Porque hablamos de Rusia, hablamos de India, hablamos de China, hablamos de Estados Unidos y si me apuras hasta de la Unión Europea. Aunque cada vez hablamos menos porque también vamos costa abajo. Pero ¿dónde quedaba este mundo hispano? Esta veintena de países absolutamente hermanados porque somos hermanos, porque nos une la lengua, la historia, la cultura, las tradiciones, en fin, la religión, absolutamente todo. Y al final es que nosotros mismos nos pongamos en valor, creamos que somos esa civilización, que si estamos unidos podemos tener una voz influyente y respetada en el mundo, y de eso me he dedicado en ese libro, que afortunadamente, fíjate, tiene más éxito aquí en América que en España, porque en España estamos pasando por una situación política muy complicada, donde hay políticos que lo que quieren es romper España, dividir España, y en cambio este sentimiento de hispanidad hoy prende más, con más fuerza, está aprendiendo en muchos países de América, y me refiero desde México hasta Argentina, hay grandes hispanistas que están haciendo grandes esfuerzos precisamente para crear este reforzamiento de lo que significa este mundo que somos los hispanos. Y luego, como te decía, pues si Dios quiere, pues a finales de este mes saldrá esta actualización de Así se domina el mundo, donde he querido atraer a un público joven. Y para atraer ese público joven que cada vez lee menos, precisamente por todo lo que significa los medios electrónicos, pues lo que he hecho es incluir casi 100 viñetas. Digo viñetas porque son ilustraciones, pero tipo viñeta, precisamente para que sean muy gráficas, que casi viendo la viñeta ya entiendes el contenido de ese apartado concreto del libro. Y en eso estamos, Ron, intentando, como siempre, pues difundir algo tan importante que tú lo haces todos los días, este magnífico programa que tienes, que es que todo el mundo entienda que si hoy no comprendes la geopolítica, no puedes ejercer una buena labor ni en lo público ni en lo privado. No puedes ser un buen dirigente político, no puedes ser un buen dirigente de una empresa, sobre todo si es una multinacional. Hay que entender perfectamente lo que está pasando en el mundo e intentar pronosticar con toda la dificultad que tiene lo que puede pasar a corto plazo. No se puede dar, por decirlo así, palos a ciegas. Absolutamente. Bueno, y de hecho, una de las cosas que nos hemos fijado es que hay una relación cada vez más grande, por decirlo así, entre el análisis geopolítico y la situación económica. Y cuando me refiero a la situación económica, me refiero también a las grandes empresas. eh, Obviamente, aquellas empresas que se mueven en un ámbito internacional, que a nivel global, que tienen en diferentes despachos, oficinas en diferentes países, que producen algo aquí, pero su cuartel general está en el otro país, pero lo venden para el otro país, otro conjunto de países. Y obviamente cuando tú te mueves a ese nivel internacional, global, necesitas saber qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que posiblemente va a pasar en el mundo. Es fundamental. Pero efectivamente, además, si encima eres el director general, el CEO de una multinacional, esos vaivenes geopolíticos, como tú dices, esas fricciones geopolíticas, claro que tienes que saber que te van a afectar y de hecho te afectan. Tienes que entenderlas, tienes que hacer ese pronóstico dificilísimo en el momento actual, este mundo tan quebradizo de hacer, pero que tienes que intentar siempre pronosticar. Porque efectivamente, quien a lo mejor es tu comprador principal, mañana lo deja de ser porque tú recibes una presión por parte de otro poder diferente o que simplemente hay una pugna que hace que ese comprador que tú tenías ya no pueda seguirte comprando, una pugna geopolítica. Y por tanto todo eso es absolutamente clave. Por más que tenga firmados contratos, si hay algo mucho más importante, pues el contrato se puede romper o simplemente incumplir. Y por lo tanto es fundamental. Además, fíjate, no solamente eso, ¿de dónde obtienes las materias primas? Como tú decías, puedes obtenerlas de ciertos lugares donde de repente
hay una violencia desatada, fuera por temas simplemente de criminalidad o porque hay una guerra interna, una guerra civil, y por tanto hay que estar alertado de todo eso que puede suceder. Y hoy más que nunca, siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca, porque entre otras cosas, Ron, ahora mismo está produciendo una característica que nunca había pasado, que es la aceleración de acontecimientos. Seguro que tú estás preparando el programa a lo largo de la semana y probablemente todo lo que has preparado durante muchos días, en la última hora habrá noticias que digas, pero si yo hablar de eso y ya no me sirve porque hace una hora que me la acaban de cambiar todo. Pues fíjate cómo está corriendo el mundo. Pues eso es tan importante que nos mentalicemos que hoy tener nociones básicas de geopolítica es fundamental. Como digo, no solo para dirigentes políticos, sino para cualquier dirigente de cualquier empresa y más si son empresas obviamente transnacionales. No, obviamente, me parece que es clave, especialmente estas grandes empresas que, como dije, están en todas partes, que miran al al mundo como tal, para tener su cuartel general aquí en Irlanda, pero producir las cosas en México, para venderlas en Estados Unidos o para venderlas en Asia, o que el cuartel general está en Asia y las producen aquí en Vietnam o en Filipinas para venderlas a Europa. Es obviamente clave entender los riesgos, entender la situación, entender la posibilidad de lo que va a pasar. Y me parece que es verdaderamente vital para el éxito de una empresa que tengan ese análisis geopolítico. Y que te quería preguntar, porque aquí desde Estados Unidos obviamente tenemos una perspectiva muy interna y a veces vemos las cosas solamente desde dentro, solamente de lo que pasa desde dentro, lo cual está muy bien para saber entender la casa por dentro. Pero también queremos saber cómo se ve la casa desde fuera, desde lejos. Y tú, obviamente, estando en España, entendiendo la visión europea de cómo se ve Estados Unidos, de cómo fue este inesperado regreso de Trump, porque me comentabas hace poco fuera de cámara que nadie en España esperaba que Trump volviera al poder, que todas las noticias te decían que iba a perder y que iba a perder por muchísimo, que estaba asegurado ya 99.99% que Kamala Harris iba a ser la presidenta de Estados Unidos, que Trump no tenía ninguna oportunidad y ¡pum! Trump ganó. Y eso le cayó como un balde de agua fría a los analistas, a la gente de las noticias, a los tertulianos, como le llaman en España, y desde entonces hemos visto los últimos 9 meses a Trump imparable, con una orden ejecutiva tras otra orden ejecutiva, cambiando las cosas de raíz, lo que yo llamo mandatos faraónicos, mandatos así imperiales, de Faraón. Ya no es el Golfo de México, ahora es el Golfo de Estados Unidos. Ya no es el Departamento de Defensa, es el Departamento de Guerra. Todas estas cosas faraónicas de Trump. ¿Cómo se ve tanto la llegada súbita de Trump al poder súbita? Porque aquí nosotros lo sentíamos, lo veíamos, pero en Europa no tenían esa sensación, no tenían esa información y les llegó como una sorpresa, un balde de agua fría. Especialmente me parece que el 90% de toda la prensa en Europa, en España especialmente, estaba en contra de Trump, no le daba ninguna oportunidad a Trump y llegó y está haciendo cambios profundos, está haciendo, por ejemplo, lo que hizo Hexet apenas hace unos días, el secretario de Defensa, el secretario de Guerra, que reúne a 800 generales y almirantes y les dice hay que cambiar la cultura. Olvídense de la cultura de Biden y olvídense de la todo eso de Biden, a la basura. Ustedes están aquí para hacer guerra y quiero que se pongan en forma y hagan ejercicio y nuestra cultura tiene que ser la cultura del guerrero. ¿Cómo se observa eso desde España? El fenómeno Trump parte 2. Pues efectivamente, Ron, en general, los medios europeos y en particular los españoles han transmitido siempre una imagen muy peyorativa de Donald Trump. Como tú bien dices, antes de que ganara las elecciones, vamos, nadie le daba por ganador, pero incluso medios que podíamos considerar conservadores, ya no solamente los medios de izquierda o de extrema izquierda. Y de hecho, ahora mismo, quitando un partido político que es Vox, pues la imagen que tiene no es muy buena, esa es la realidad.
Por un lado, pero fíjate, luego hay otra serie de personas, con lo cual eso lo que transmiten los medios es lo que se creen los ciudadanos, ¿no? Pero luego hay una parte también de los ciudadanos que están contentos con lo que está haciendo Donald Trump porque está acabando con ese wokeismo que ha hecho mucho daño a la sociedad, con todo lo que ello significa, y que hay esa serie de personas que dicen, oye, pues esto tampoco era tan malo como me lo habían contado. Pero luego también hay una parte geopolítica. No olvidemos que Donald Trump ha ido y ha humillado a Europa, esa es la realidad, ¿no? Ha humillado a la señora van der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, autoelegida poco menos que la reina ya de Europa, pero Me fíjate refiero que al Tratado de sí, Libre Comercio que firmó. porque obviamente el resultado final es que Europa no puede poner ningunos aranceles a Estados Unidos y en cambio Estados Unidos nos va a imponer a los productos europeos unos aranceles media del 15%. Pero no solamente eso, todo lo que ha exigido que le compremos, 750.000 millones de dólares de euros en energía, 600.000 millones en compra de distintos productos estadounidenses, en fin, eso se ha considerado pues un poco una humillación en ese sentido, o no simplemente esa sensación de que seguimos siendo vasallos de Estados Unidos y que viene Donald Trump y que hace poco menos que lo que quiere con toda una Unión Europea. O fíjate cuando llegó a ese resort de golf en Escocia y que recibe allí a la señora van der Leyen e incluso al propio primer ministro británico, ¿no? Que parecía que, como dice él, había puesto un tuit Donald Trump en el que decía, me llaman el emperador de Europa y a lo mejor es que tienen razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay muchos europeos, muchos españoles que se quedan preocupados de decir, oye, ¿qué pintamos nosotros Europa en este nuevo mundo, ¿no? En este nuevo mundo que ya se ha creado, que no es que se vaya a crear. Pero en general, sobre todo, es verdad que transmiten una imagen muy peyorativa y permanentemente, haga lo que haga, diga lo que diga, pues evidentemente es muy criticado Donald Trump en Aunque general cura, cada Europa. aunque venga con las... Totalmente. Aunque cura el cáncer, Donald Trump ha curado el cáncer, ¿cómo se le ocurre? Está loco. Esa es Y además tú piensas que ahora mismo hay un enfrentamiento muy importante, personal casi, entre Donald Trump y el presidente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Un enfrentamiento muy importante, ¿no? Que incluso Donald Trump ha llegado a emplear alguna palabra un poco subida de tono con respecto a Pedro Sánchez. Por todo lo que ahora mismo, pues todo lo que vemos que está sucediendo, por el tema de Gaza, en fin, pues ha habido, como digo, un enfrentamiento casi personal. Ya, ya. Y Trump está teniendo muchísima, aún así está teniendo muchísima interacción con los líderes de Europa. Yo nunca había visto nada como lo que pasó hace apenas un mes y medio atrás, que se reúne Trump con Putin en Alaska y les cayó eso como un balde de agua fría a los líderes europeos, porque Trump estaba muy simpático, dándole la mano a Putin. Putin estaba muy simpático, habló inglés. Putin le dijo a Le Trump, montó en su coche, en la bestia. lo metió en el Cadillac One. Y Putin, muy simpático con Trump, habló en inglés, le dijo, el next time in Moscú, la próxima vez en Moscú tenemos que vernos, y sonriéndose. Y de hecho se está hablando de que probablemente vaya ahora a Moscú en estos días Donald Trump. Pues eso le cayó como un balde de agua fría y nunca hemos visto, por lo menos yo no se me ocurre ningún otro caso en que prácticamente a los 2 o 3 días de eso, inmediatamente viene Zelensky aquí reunido de todo su corillo, de todos sus patrocinadores. Vienen Macron, y viene Starmer, y viene Merz, y viene von der Leyen, y viene todo el mundo aquí a presionar a Trump. No se te ocurra ser amigo de Putin. No dejes solo a nuestro niñito, no dejes solo a nuestro Zelenskyito aquí, que está pobrecito. Nunca había visto eso yo. Que vinieron tantos líderes europeos, el primer ministro, el presidente de Francia, el canciller alemán. Pero fíjate, luego vino el primer ministro finlandés y le hubiera correspondido, por peso dentro de la Unión Europea, venir al primer ministro, al presidente del gobierno español, que es Pedro Sánchez, no al finlandés, ¿no? En cambio vino el finlandés. Ya. Pero nunca había visto esa interacción tan grande, Sí, tan porque directa. piensa que la Unión Europea se ha dejado arrastrar a causa de la administración anterior, de la administración Biden, se dejó arrastrar este enfrentamiento con Rusia. Claro, ¿y ahora cómo van a dar el brazo a torcer? ¿Cómo van a reconocer que se habían equivocado? Que esto nos ha hecho un daño gigantesco, Ron. Tú piensas que Alemania está en la ruina, está en recesión.
solo el sector automotriz va a despedir a más de 100.000 empleados, el sector de la automoción. Pero es que estamos hablando de que cientos de empresas que cierran a diario en Alemania, que el crecimiento es mínimo, por no decir que casi negativo, en toda una Alemania, que ya la empiezan a llamar el enfermo de Europa, cuando la llamaban la locomotora de Europa. Es que esto es gravísimo, Ron, esto es gravísimo, que ahora mismo es incapaz de sostener el estado del bienestar, que están hablando de ampliar la edad de jubilación a los 73 años. Y todo es por este enfrentamiento con Rusia, porque le volaron los Nord Stream, los 2 gasoductos que venían directamente desde Rusia. Entonces, claro, pero ahora cómo dan marcha atrás, cómo reconocen su error. Entonces, pues es el contumaz que persiste en su error. Y es lo que está haciendo la Unión Europea. Y esto me preocupa mucho porque no sabemos hasta dónde puede generar. Es de esperar que no entremos en una guerra directa con Rusia, como a algunos parece que les gustaría, que prenda la sensatez, pero yo no las tengo todas conmigo, porque ahora mismo la situación económica es muy delicada. Y no solo en Alemania, fíjate, es al otro país, que es Francia, que ahora mismo vaya por su 5º primer ministro de la época Macron. Esto es terrible, terrible. Y que recientemente anunció el gobierno que tenía que reducir sustancialmente el gasto público. Es decir, que es una Europa que lo estamos pasando mal y que, por tanto, hay quien a lo mejor tiene la habilidad de que para solucionar estos problemas solo encuentre una salida que sea la guerra. Esperemos que no sea así, pero ya te digo, yo no las tengo todas conmigo. No, y una guerra con una potencia nuclear, con más de 6.000 armas nucleares, me parece a mí que sería una locura. Entiendo, a mí me parece, y me corrige si tienes otra visión, pero me parece que no, que los líderes europeos, lo que decimos aquí, apostaron la finca, apostaron todo lo que tenían para allá, para el año 2022, principio del 23, o principio del 22 también, para marzo, abril de 2022, porque esta guerra estaba a punto de terminar, a las pocas semanas de empezar. Esta guerra estuvo a punto de terminar en marzo, abril del 2022, sobre Estambul, en Turquía. Estaban ya a punto de firmar un tratado de paz, Ucrania y Rusia en Estambul. Pero no, los líderes europeos y Biden en aquella época no querían eso. Sobre todo, recordemos, Reino Unido, porque el que fue a convencer a Zelensky de que no firmara fue Boris Johnson, en aquel momento primer ministro británico. Y en ese momento se dejaron llevar por esa vía de acción. Vamos a apoyar hasta el final a Zelensky, le vamos a dar todos los miles y miles y miles de millones que quiera, todas las armas que quiera, lo apoyamos infinitamente. Me parece a mí que el plan maestro era derrotar a Rusia militarmente, derrotarla económicamente con las sanciones, después posiblemente hacer una revolución de color, uno de estos golpes suaves, poner a Navalny, que en paz descanse, o a alguien similar a Navalny, y después romper a Rusia en 15 repúblicas y se acabó Rusia. Ahora nos podemos concentrar en China, toda nuestra energía contra China, ya está, hemos eliminado a Rusia. Me parece que ese era el plan y me parece que ese fue el curso de acción, como nosotros decimos en inglés, the course of action, que decidieron en aquel momento y apostaron todo, apostaron el todo por ese curso de acción y no les ha funcionado. Después de 3 años y pico, después de no sé cuántos, 250.000 millones de dólares regalados a Zelensky, después de Alemania, como tú dices, que está en una situación malísima, y una situación malísima siendo ellos la locomotora, como se le dice, la locomotora económica de Europa, son el motor económico de Europa. Y si el motor no funciona, lo demás también se va a caer tarde o temprano. Eso es una situación gravísima. Los 100.000 empleados de Volkswagen y de la empresa de automóviles que van a perder su trabajo por la dura economía que Alemania. Me parece que se han metido ellos mismos en un callejón sin salida. Nosotros tenemos todavía esperanza de que Trump pare esto, de que Trump lo detenga, de que, bueno, ya 250.000 millones de dólares es suficiente, ya se acabó, lo hemos tratado por 3 años. Vamos a parar esto antes de que llegue la sangre al río, como decimos, dirigiendo al río. ¿Te parece que hay alguna esperanza en esa situación?
Tenemos que tenerla, porque tú lo has dicho, es que no podemos ir a una guerra nuclear o a una guerra con una potencia nuclear como es Rusia. Ya no solamente, fíjate, ya el tema de la potencia nuclear, pensemos en la idiosincrasia de ese pueblo muy belicista, muy nacionalista, muy patriótico, que estaría dispuesto a sacrificarse para precisamente que no fuera destruido su país, ¿no? Entonces, tú sabes perfectamente, cuando vas a enfrentarte con una nación, tienes que conocer precisamente esa idiosincrasia, ese belicismo, ¿no? Que eso es muy importante. Entonces, no podemos perder esa esperanza. Pero fíjate, a lo mejor es que necesitamos líderes diferentes porque los que tenemos ahora hay algunos que son absolutamente insensatos, como la que tenemos de alta representante, la señora Kallas, que es jefa de la diplomacia, teóricamente, y habla de todo menos de diplomacia. Además, una persona tan inculta que recientemente decía que es que no sabía que Rusia y China habían participado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, o sea, cosas que dices, ¿cómo es posible que estemos en manos de estos insensatos, de estos absolutos incultos, con todo el daño que pueden hacer y que de hecho están haciendo? Pero no podemos perder esa esperanza, obviamente, lo que tú decías, Ron, la situación es muy peligrosa y no se puede jugar. Pero a mí el miedo que me da es que nos han metido ya en una dinámica prebélica con todo lo que ello significa, y parece que solamente falta la chispa que incendie completamente el barril de pólvora. Y eso es lo que me preocupa, porque fíjate esto, que muchas veces pues, dos aviones que puedan chocar en el aire, de esto que uno entra al espacio aéreo, que si el otro trata de expulsar, imagínate, una vez que ya hemos entrado en esta dinámica prebélica, pues que vayamos todos a la guerra. Ahora sería la hecatombe total y absoluta, sin ningún sentido, cuando precisamente lo que nos hubiera interesado y nos sigue interesando es tener buenas relaciones con Rusia, y que si Rusia nos invade sea vendiendo nuestros productos, con sus productos, pero no con otra cosa, ¿no? Y además que nosotros, Europa, dinamicemos también nuestra economía muy de capa caída, precisamente vendiéndole a un mercado de casi 140 millones de personas, además deseosos de comprar absolutamente de todo. A mí me parece que uno de los grandes problemas con Kala Kaya, la persona de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, es que ella no está actuando como en representación de la Unión Europea, ella está hablando en representación de su país, De Estonia. de Estonia. Y la gente tiene que entender que esos tres países bálticos, Estonia, Latvia, Lituania y también Polonia, por razones históricas que vienen de siglos, tienen un odio ancestral hacia Rusia. Polonia desde hace siglos y siglos, Polonia de un odio ancestral. Y los tres países bálticos también desde hace siglos, pero más que nada por la ocupación de la Unión Soviética, y ellos no se enteran, no ven la diferencia entre la Unión Soviética comunista de Stalin, de Lenin, el Pacto de Varsovia, etcétera, con la Rusia actual hoy día de Putin. Para ellos, en su mente, es la misma entidad. Y me parece a mí que Kala Kala no está hablando ahí en representación de toda Europa desde un punto de vista objetivo, pragmático, realista, de negocios, por decirlo así. Ella está hablando con la pasión y la ideología del estonio común y corriente de odio a Rusia. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo con unas palabras un poco diferentes Angela Merkel hace poco, apenas unos días. Dijo que esta guerra entre Ucrania y Rusia se debía más que nada a los tres países bálticos y a Polonia. Correcto. Que habían saboteado la paz y que habían impulsado y habían arrastrado a los demás. No se puede con Rusia, no firmen la paz. Que por favor Reino Unido convence a Zelensky que no firme la paz. Alemania, que no firmen la paz. Biden, please, por favor, que no firmen la paz. Que fueron esos tres países históricamente rusofóbicos por razones ancestrales los que motivaron y entorpecieron la paz y motivaron a las demás potencias más grandes de la Unión Europea y Estados Unidos, a Biden, a que no firmara la paz, basado en su ideología y en su perspectiva local, su perspectiva estonia, su perspectiva lituana, su perspectiva latvia, su perspectiva polaca. Y lo dijo Angela Merkel hace poco, o sea que no me lo estoy inventando yo, fue Angela Merkel, la histórica ex canciller alemana que estuvo durante años y años al mando de Alemania, lo dijo hace poco. O sea que no es una invención nuestra, estamos viendo cómo países que tienen su propia perspectiva, su propia ideología, su propia visión, basado en su propia historia, no la historia de Europa, no la historia de España,
Andalucía no tiene nada que ver con esto, ni Galicia tiene nada que ver con esto, ni Madrid. Eso tiene que ver Riga y tiene que ver Varsovia, pero ellos influyen con esa visión, se la imponen a toda Europa, excepto a Orbán de Hungría, excepto a Eslovaquia, posiblemente ahora también República excepto Checa. a la República Checa. ¿Qué te parece esa confrontación, que unos países arrastren a los demás hacia una visión única? Lo que tú decías, que es muy preocupante porque ellos tienen sus particulares intereses o sus particulares fobias y el problema es que nos arrastran al resto de la Unión Europea. Y claro, hay otra serie de países que tienen que seguir manteniendo una buena relación con Rusia, como es incluso incluyendo Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, porque entre otras cosas siguen siendo muy dependientes de la energía rusa, no pueden prescindir de ella, porque además son países que no tienen salida al mar, que es muy diferente del tema de Polonia, que teniendo salida al mar, aunque sea más cara, puede traer energía a través del mar, ¿no? Efectivamente, pues por ejemplo el gas natural licuado que puede traer a través de estos buques metaneros, pero no es el caso de estos países. Entonces ahora mismo es las fricciones que hay dentro del seno de la Unión Europea, que desde luego de eso de unión, pues muchos no es que seamos, no es que estemos especialmente unidos. Pero es verdad que es muy preocupante porque además ahora mismo hay 5 personas muy influyentes dentro del contexto de las administraciones comunitarias en Bruselas, que proceden precisamente de los países bálticos. Uno de ellos es la señora Kaja Kallas, que era alta representante para la política exterior y de seguridad, y esto desde luego pues, es preocupante precisamente por esta influencia que tienen y que permanentemente demuestran esa fobia que tienen a Rusia y que parece que están deseando nada más que entrar en esa guerra y arrastrarnos al resto de la Unión Europea. Una cosa que yo te he mencionado otras veces, me parece a mí que es muy importante que la gente tenga en cuenta, mi opinión personal, pero me parece que los hechos me han dado la razón. Es que yo creo que cuando Europa y Biden apostaron por sostener esta guerra por intermediario, por darle 250.000, ya perdí la cuenta, 300.000 millones de dólares a Zelensky, ellos pensaban que esta guerra para Rusia, para Putin, era una guerra opcional. Una de esas guerras que tú haces, a ver cómo te va. Si te va bien, te quedas, y si te va mal, te vas. Haces tus maletas y te vas a casa. Algo así como Estados Unidos en Vietnam. Vamos a hacer la guerra a Vietnam, vamos a ir para allá a ver qué tal nos va. O Afganistán. O Afganistán para la Unión Soviética, o Afganistán para Estados Unidos también. Me parece que es una guerra opcional. Vamos a ver qué tal nos va, vamos a hacer la guerra. Si nos va bien, pues mira, nos quedamos, nos está yendo muy bien, qué bien, qué bien. Nos quedamos aquí. Si nos va mal, bueno, nos está yendo mal, ¿qué se va a hacer? Empaquetamos, hacemos las maletas, nos volvemos a casita y se acabó. Eso es típico Vietnam 75. Pero ese no es el caso de esta guerra con Rusia. Esta guerra de Rusia y Ucrania, para Rusia, es una guerra crítica, existencial, que hay que ganar a como dé lugar, porque Putin sabe que si la pierde se acaba posiblemente Rusia, se rompe Rusia en 15 pedazos, posiblemente le den un golpe de Estado, posiblemente muera él, posiblemente tenga un accidente no deseado, o le dé un ataque al corazón inesperado, o sabrá Dios, él sabe que tiene que ganar esta guerra a como dé lugar, a como sea. Y ese fue el gran error de cálculo en el 2022 de Biden, de todos estos. Me parece a mí que es bastante similar a la crisis, yo lo veo así, a la crisis de los misiles del 62, en que la Unión Soviética puso misiles apuntando a Estados Unidos, que Kennedy, mira, esto es una línea roja, esto hay que parar esto como dé lugar, esto es crítico, existencial para nosotros los Estados Unidos, retirar esos misiles de ahí, cueste lo que cueste. Pues me parece que para mí Rusia es lo mismo, hay que ganar esta guerra en Ucrania, cueste lo que cueste. Ellos no se esperaban eso. Ellos esperaban, según lo veo yo, le damos 100.000 millones de dólares a Zelensky en armas, hacemos sanciones, Rusia se rompe, se van y ya está, y ganamos y ya hemos derrotado a Rusia. No se dieron cuenta que era una guerra existencial para Rusia. Me parece que ese es el gran problema. No sé si lo ves igual. Absolutamente, Ron, absolutamente. Y eso, evidentemente, lo que hace es que Rusia no puede perder esta guerra. No puede perder esta guerra. Y en eso estamos, ¿no? Que lo estamos viendo, que a pesar de que también le está costando un gran esfuerzo humano y un gran esfuerzo material a Rusia, Rusia sigue empeñada en esta guerra y además sigue avanzando. Aunque aquí muchas veces le tratan de dar la vuelta y decir que no, que la que va ganando es Ucrania, no es verdad.
Rusia sigue lentamente, pero sigue avanzando, ganando posiciones de forma permanente. Y se empeñará lo que haga falta, y el pueblo ruso se empeñará lo que haga falta. Es que, de hecho, ya hay un mapa que circula por las redes que presentó precisamente esta señora la Caja Kallas, en la que veía cómo le gustaría ella que quedara Rusia desmembrada en un montón de estados. Y eso, evidentemente, eso ha calado en el pueblo ruso que además ahora está viviendo esa rusofobia, el que le afecta a cualquier ruso en cualquier parte, poco menos en cualquier parte del mundo, y eso de que todavía estén más unidos a su gobierno y que todavía la popularidad de Putin sea mayor dentro de su propio país. Con lo cual, no significa que no haya una disidencia, evidentemente, pero la popularidad es máxima. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué es lo que pretendemos. Es decir, cuando se hace un plan en el mundo militar, tú lo primero que tienes que tener claro es cuál es la situación final deseada. Y a partir de ahí empiezas a planificar. ¿Cuál es la situación final deseada que pretendemos ahora mismo en Europa? ¿Qué pretenden nuestros líderes en Europa? ¿Qué es lo que pretende? Que finalmente entremos en una guerra con Rusia, pero para derrotar a Rusia. O sea, que no sean insensatos, que es que eso no se va a producir. Y si intentaron acabar con ella económicamente a través de las sanciones, creo que vamos ya por 16 paquetes de sanciones. 18 me parece que. Pero 18, pero si es que el perjuicio es para nosotros, Ron, el perjuicio es para nosotros, que somos los perjudicados, cuando además hay una gran hipocresía, porque hoy todavía le seguimos comprando, los mismos europeos que alimentamos la guerra de Ucrania, que inyectamos dinero al señor Zelensky, estamos comprando todavía productos a Rusia, que esa es la gran hipocresía encima, ¿no? Con lo cual, pero no tiene ningún sentido que nos hayamos metido en esta vorágine de la que, como te digo, es que el problema es que ahora no saben cómo salir, dar marcha atrás y decir, oiga, que me he equivocado, ¿cómo le digo yo a mi pueblo que hemos gastado todo ese dinero de sus impuestos, que no sabemos ni dónde está todo ese dinero, por dónde se ha diluido, por dónde se ha perdido? ¿Cómo doy marcha atrás? Es recibir un huevazo en la cara. Absolutamente. Y siguen empeñados en esta dinámica que desde luego es absolutamente contraproducente. Y una cosa que hay que entender desde el punto de vista puramente militar, y aquí hablo de militar a militar, la gente tiene una visión equivocada sobre la guerra que está Rusia llevando con Ucrania, porque es verdad, se está moviendo Rusia muy lentamente en el frente, y a veces 2 o 3 kilómetros cuadrados, a veces no hay movimiento, a veces un poquitito aquí, unos cuantos metros allá, pero hay que entender una cosa, como dice el coronel Douglas MacGregor, al que tuve yo el honor de entrevistar hace apenas hace unos meses atrás. El coronel MacGregor, uno de los más reconocidos expertos militares de Estados Unidos, fue asesor del secretario de Defensa en la primera administración de Trump, doctor en relaciones internacionales, ha escrito un montón de libros, igual que tú, sobre historia militar y sobre la estrategia militar. A Rusia no le importa mucho conquistar el terreno. A Rusia lo que quiere hacer, la misión primaria es destruir el ejército ucraniano, es diferente. Y a Rusia lo que está buscando es romper la línea del ejército ucraniano al frente. Por ejemplo, que si en enero tú vas a cualquier frente entre Rusia y Ucrania, frente de guerra, y el ejército ucraniano se ve así, porque hay tanta cantidad de hombres, tanta cantidad de artillería, tanta cantidad de tanques, tanta cantidad de carros de combate, de drones, así, en enero. Pero si vas en marzo, se ve así. Y si vas en julio, se ve así. Y si vas en octubre, se ve así. Y llegará un momento, y esta es la estrategia rusa, llegará un momento en que se ve así, 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 hasta que no se vea. Que el frente se rompa. Eso es lo que está esperando Rusia, que el frente se rompa. Y yo creo, a mí me parece que los cálculos son para, más o menos para primavera del 2026. Entre primavera y verano del 2026, ellos esperan que el frente ucraniano se reduzca, hasta que se rompa. Y una vez que se rompa el frente, ya no es cuestión de avanzar 3 kilómetros cuadrados al día, ya es cuestión de avanzar 300 kilómetros al día. Es una cosa, es una guerra diferente a la guerra de movimientos cinéticas que estamos acostumbrados de movimientos donde conquista un montón de territorio, la que vimos en Irak en el 2003, en Estados Unidos mandó una división y conquistaba todo el sur de Irak en 5 días. Es algo diferente. Ellos lo que quieren es desgastar al ejército ucraniano hasta que se rompa. Y están en
el plan para hacerlo. Me parece a mí que es para primavera, entre primavera y verano del 2026. No sé si has escuchado de esto. Hablaban incluso para este otoño en el pasado, ¿no? Pero que vemos que de momento se está retrasando. En cualquier caso, es verdad que es una guerra de desgaste, como bien dices, en la que Ucrania ya no puede aguantar más, no tiene ni capacidad sanitaria, ni tiene capacidad humana, tiene que estar importando soldados o mercenarios de allí de donde puede. Y luego es cierto que si sigue aguantando es por la inyección de dinero que proviene del exterior, que no sabemos muy bien en qué bolsillos termina o en qué países termina. Pero lo que es verdad es que sobre todo lo que hay que entender, Ron, es que es una guerra internacional, que va mucho más allá de Rusia y Ucrania. Es decir, es una guerra en la que ya la Unión Europea está involucrada de una forma o de otra, la OTAN está involucrada de una forma o de otra, y sobre todo la administración anterior estuvo muy involucrada. Y luego es verdad que Donald Trump, en este caso como en tantos otros, permanentemente nos tiene despistados. Pero vamos a leer un poco entre líneas. Sabes que recientemente, el último mensaje que llamó mucho la atención, allí no lo entendieron en Europa ni en España, que dijo: Ucrania todavía puede recuperar todos los territorios que ha perdido, pero vino la segunda parte, con la ayuda de la Unión Europea, no con la ayuda de Estados Unidos, con la ayuda de la Unión Europea, que ahora que ya les he convencido de que van a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en defensa para comprar a Estados Unidos prácticamente todo ese material militar, que sea la Unión Europea la que se enfrente con Rusia, porque estoy convencido que Donald Trump no quiere llevarse mal con Rusia, no quiere llevarse mal con Putin, porque es un hombre de negocios, sabe que si se lleva bien con Rusia puede obtener muchos recursos que son muy necesarios e imprescindibles para Estados Unidos. Incluso, acuérdate que ya dijo que incluso a lo mejor era él el que nos iba a vender la energía rusa a los europeos, porque al final es lo que le gustaría, porque ¿qué sabemos lo que pactaron en secreto en Alaska, esa reunión que tú antes has citado? ¿Se repartieron ahí el mundo? ¿Se repartieron Ucrania? ¿Se repartieron incluso a lo mejor América? Entonces, claro, es que no sabemos exactamente lo que pactaron, porque desde luego llamó la atención la confraternidad que vivimos allí, por lo menos las que nos trasladaron las imágenes. Y por tanto, una vez más, sobre todo lo que tenemos que entender es que a este Estados Unidos de Donald Trump no le interesa un enfrentamiento directo con Rusia. Esperemos que no. Él tiene un gran adversario en todos los órdenes, claramente, que es China. Ese es su gran adversario geopolítico, financiero, económico, tecnológico y, si me apuras, hasta ideológico. Mucho más de lo que lo fue para Estados Unidos la Unión Soviética en su momento, porque es verdad que era un rival geopolítico e ideológico, pero nunca lo fue económico ni financiero. Y China es otra cosa. Y ahora mismo estoy seguro que lo que le gustaría a Donald Trump es llevarse bien con Rusia, hacer buenos negocios con Rusia, para ver si podía romper esa relación ahora mismo tan estrecha, o por lo menos en cierto modo, entre Rusia y China, y centrarse precisamente Estados Unidos en China. Muy difícil, porque después de lo que vimos en Shanghái hace apenas un mes atrás, Modi agarradito de la mano de Putin, caminando juntos, agarradito de las manos, y después abrazándose los tres, Xi Jinping y Modi y Putin. Me parece que eso fue una culminación a mí hasta aquí llegó el mundo unipolar. Pero fíjate, Ron, India juega un poco a todas las cartas, ¿no? Es decir, porque lo mismo se acerca a Estados Unidos, que se acerca a Rusia porque le interesa para obtener energía, para obtener todo tipo de grano. Entonces, no nos fiamos tampoco demasiado, porque después de todo, India sigue en la alianza Quad, es decir, en esa mini OTAN, por así decirlo, que existe en esa parte del mundo, creada por Estados Unidos, y tampoco le interesa romper una relación con un Estados Unidos que, si no, le puede pasar, como ya ha pasado, el tema de los visados H1B, que va muy directamente dirigido precisamente a los indios de la India. Entonces, probablemente no le interese tampoco romper completamente esa relación. No, no completamente. Y luego tú ya sabes que además las alianzas siempre son efímeras y cambiantes, y en estos momentos precisamente cada vez mucho más cambiantes y con mayor rapidez. Pero vamos a ver, me parece a mí que India es una incógnita. Sí, por muchas una incógnita, absolutamente. Y verlo agarradito a las manos caminando, Se impresiona. Una imagen vale mil palabras. Pues lo mismo que todo lo que vivimos allí, ese desfile conmemorando los 80 años de la victoria de China en la Segunda Guerra Mundial, que al final lo que ha tenido como consecuencia es esa maracorreunión de almirantes y generales, y por cierto, de sargentos mayores, que también había muchísimos, que ha pasado desapercibido para todo el mundo, creo que no lo ha comentado nadie, por la importancia que tienen los sargentos mayores, los oficiales mayores
en el ejército estadounidense, precisamente para oír el discurso, casi la riña o la regañina del secretario de guerra, no de defensa, como bien has dicho, de Peter Hegseth, y luego también incluso del propio Donald Trump, que fue una llamada de atención de decirles, ojo, ¿es que no habéis visto lo que acaba de pasar en China? Vamos a dejarnos de tonterías, que aquí estamos los militares para dar miedo y para ganar guerras, no para andar con ridiculeces ni con temas woke. Porque claro, es que lo que vimos allí en China es muy impresionante. Tú has sido militar y tú sabes lo que significa la disciplina, cómo en el orden cerrado se valora precisamente la cohesión de las unidades. Y claro, es que allí es que no había un milímetro de diferencia de ninguna mano, ninguna pierna o ninguna cabeza entre los distintos soldados que desfilaban en las diferentes unidades. Pero luego, además, por primera vez China mostró al completo su triada nuclear. Pero es que además, tú fíjate, esos drones gigantescos, con una envergadura enorme, que impresionaron muchísimo. Y por tanto, incluso Donald Trump dijo, si sé que lo estáis haciendo por mí, ese es un mensaje que me estáis mandando a mí. Y creo que la consecuencia de ese mensaje fue precisamente esta macro reunión de altos mandos y de sus sargentos mayores precisamente en Estados Unidos. Bueno, hay que ver cómo se mueve ahora el Departamento de Guerra después de esa riña que le echó Hegseth y Trump a los altos militares. Un cambio completo de cultura, de las tonterías de Biden, del desastre woke de Biden, de vuelta a la tradición militar de guerrero. Hay que ver cómo se desarrolla en los próximos meses, en los próximos años. Para terminar, Pedro, tú que has escrito de la geopolítica y de la geopolítica hispana, la geohispanidad, hay una cosa que aquí a los hispanos en Estados Unidos nos ha gustado mucho de Trump, que posiblemente ha pasado desapercibida en España o en Europa en general. Trump hace unos meses atrás, cuando estaba en su campaña, estaba hablando con un grupo enorme, mayoritariamente de hispanos, me parece que en el sur de Estados Unidos, y él le preguntó al público, ¿cómo quieren que los llamemos? ¿Latinos o hispanos? Y le preguntó así a la gente, y la gente dijo, a ver, latinos, hispanos, muy grande, un ruido enorme. Y eso nos gustó mucho ver, mira, no nos quieren meter en esta bolsa así de los latinos, que sí, existen. Está la Quebec francesa y está Vermont francesa, y está Luisiana, que sí, vale, son latinas, pero cuando se habla de los hispanos, no estamos usualmente metiendo a Quebec, ni estamos metiendo a Luisiana, ni a Vermont, estamos metiendo de México para abajo. Y más que nada, pues claro, están los hispanos, pero también está Iberoamérica, si cuando incluyes a Brasil. Y eso nos gustó porque eso fue Donald Trump. Y lo digo así, pues de ahora en adelante los voy a llamar hispanos, no latinos. Eso es demasiado grande, demasiado general, demasiado genérico, hispano. Y todos sí, llámanos hispanos. Y eso gustó mucho. Ya somos más de 50 millones aquí en Estados Unidos de hispanoparlantes. Lo has visto aquí en Miami, como el español es una lengua poderosa, y los inmigrantes de toda Hispanoamérica se concentran aquí en el sur, en California, en Nuevo México, en Arizona y prácticamente en todas partes. Hasta Alaska ya. También, en todas partes. ¿Cómo se ve y cómo lo ves tú esta inclinación, este guiño que hizo, un guiño me parece muy real y muy sincero de Donald Trump hacia la hispanidad, hacia las personas que hablamos español en Hispanoamérica y en España? ¿Cómo entiendes esta energía de estos 50 millones de hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos, más todos los que viven en el continente? Es que el voto hispano fue muy importante para ganar Donald Trump las elecciones. Tú piensas que ahora mismo hay quien dice que puede haber hasta 60 millones de personas en Estados Unidos que hablen español con distintos grados de fluidez y de conocimiento, y que efectivamente tú puedes ir desde Alaska hasta Miami, San Francisco, solamente hablando en español y puedes vivir perfectamente, ¿no? En Miami es absolutamente claro. Pero fíjate, es que hoy no hay político que se precie que de vez en cuando no dé algún discurso en español, porque es que tiene que arrastrar ese voto. Pero en West Point los cadetes tienen que estudiar español, porque probablemente muchos de sus soldados van a ser hispanoparlantes. No significa que el idioma oficial no deje de ser el inglés en el ejército estadounidense, pero ¿a qué mando no le gusta entender lo que están diciendo sus soldados? Más allá de que luego le dé la orden en inglés y le respondan en inglés.
y necesita aprender español. Eso es la grandeza que tenemos, porque además aquí quien cree dice, no, es que Donald Trump odia a todos los hispanos. No es verdad, no es verdad, porque además es muchos hispanos que ya viven en Estados Unidos son los primeros que recelan de una inmigración masiva que les puede quitar su puesto de trabajo, porque el inmigrante que viene no le va a quitar el puesto a un alto ejecutivo de Wall Street, ni a un ingeniero tecnológico de Silicon Valley, le va a quitar su puesto de trabajo, probablemente mucho más humilde. Entonces, ese voto ha sido muy importante y Estados Unidos sabe que tiene que seguir contando con los hispanos para mantenerse en el poder. Me parece a mí que lo ha resumido perfectamente. Y hay que ver, los hispanos sí, fueron muy decisivos en las elecciones y hay que ver cómo coge vitalidad el movimiento hispano dentro de Estados Unidos, que me parece que Donald Trump lo inspiró, especialmente con esa escena de hispano o latino. Eso se dio como una chispa y el apoyo de muchos hispanos sigue. Y también se me permite, Ron, porque no olvidemos que, no serán todos, pero muchos hispanos siguen teniendo una mentalidad muy clásica, muy conservadora, muy religiosa. Y eso también coincide con eso anti-woke o esa lucha contra lo woke que lleva a cabo Donald Trump. Y por tanto eso agrada, porque muchos hispanos no estaban de acuerdo, habrá algunos que sí, en absoluto, con esas tendencias macro-woke precisamente de los demócratas representados que por querían destruir la cultura, una cultura occidental. Sí, pues nosotros tenemos esos valores cristianos, tenemos esos valores de la familia, Ron, esos valores son muy tradicionales, y eso es precisamente lo que propone Donald Trump. No, y por eso muchos lo apoyaron, ciertamente. Y además su mensaje económico, que no llegó a España para nada, es: vamos a hacer América grande otra vez, vamos a poner América primero, vamos a impulsar el trabajo, vamos a traer las fábricas de vuelta. Eso es. Todo eso ayudó muchísimo. Es la esencia, por ejemplo, de los aranceles. Hay que entenderlo bien, hay que saber una vez más leer entre líneas. Y de hecho todo lo que está haciendo Donald Trump lo hace en clave económica. Porque si un país no tiene solvencia económica, ¿cómo va a mantener estas fabulosas fuerzas armadas que tiene Estados Unidos, sus maravillosos servicios de inteligencia, su servicio diplomático? ¿Cómo va a satisfacer las necesidades de sus ciudadanos? Tiene que volver a ser económicamente rico para mantener todo este dispositivo que tiene mundial, clarísimamente. Y es todo lo que está haciendo Donald Trump, todo va en esa clave económica. Perfecto. Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. De nuevo, un gran honor y un placer tenerte aquí de visita en Miami. Siempre que pases por aquí, déjame saber. Es para mí un honor tenerte como invitado de nuevo. Yo les recomiendo a todos los que nos están viendo los libros del coronel Baños, los recomiendo sin ningún tipo de ambigüedad, son de los mejores que se pueden conseguir en lengua hispana, en español, para aprender de geopolítica, para aprender de análisis. Su último libro de la geohispanidad y todos los libros, los 6 libros que nos has dicho, los recomiendo a todo el que quiera saber más, el que quiera entender más. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu visita. Ya sabes que tienes una casa aquí en Miami cada vez que quieras venir. Y nada, amigos, thank you. Muchísimas gracias a ti, Ron. Amigos, gracias por estar aquí otra vez, otra semana, y los dejo hasta la próxima semana. Recuerden su canal y su programa de análisis geopolítico semanal. Soy Ron Aledo desde Miami y nada, un abrazo a todos y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.